¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos iniciando Agenda Económica, edición PM. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora para revisar lo más importante del inicio de esta semana, día lunes 20 de febrero. Comenzamos analizando lo que ha ocurrido con el precio del dólar. En la jornada de hoy terminó con una tendencia alcista, pero en los últimos 3 meses, en una mirada más larga, el precio del dólar ha caído con fuerza, 150 pesos, por debajo de los 800 por estos días. Es una buena noticia, sobre todo en esta época del año, pensando en aquellos que han decidido, por ejemplo, pasar sus vacaciones fuera de nuestro país. ¿Cómo es posible aprovechar el momento con este precio del dólar tan bajo? ¿Seguirá esta tendencia descendente? Belén Saldías reportó el tema. Hasta en 1.026 pesos llegó a transarse el dólar el 12 de julio del año pasado. Hoy la imagen es muy diferente, a pesar de los vaivenes que ha mostrado la divisa estadounidense. Este lunes la moneda se cotizó en 798 pesos debido a los bajos movimientos registrados, producto de que en Estados Unidos es un día festivo. Está marcado por el feriado en Estados Unidos, el Día de los Presidentes, y este día está marcado por un muy bajo nivel de volumen y de volatilidad, ya que no hay mercado accionario en Estados Unidos. Por lo tanto, es muy poco probable que el dólar tenga movimientos mucho más allá de este 0.6% de crecimiento que está teniendo el día de hoy en Chile. Pese a la leve alza que registró este lunes, se mantiene bajo los 800 pesos. Podría seguir en la misma línea durante los próximos meses, pero dependerá de diversos factores, tanto nacionales como internacionales. Si pronto se alcanza un techo de tasa de interés en Estados Unidos y no continuar con este incremento de los tipos de interés, deberíamos ver que el dólar también tiende a estabilizarse a nivel mundial. Por otra parte, mucha atención con lo que pase con el precio del cobre, ya que es el principal producto de exportación de Chile. Si seguimos viendo que el cobre siga mostrando alzas, esto debería apoyar que el dólar también se mantenga en niveles bajos. Por ahora, un tipo de cambio que pareciera convenir, sobre todo si lo comparamos con las alzas registradas durante el año pasado. Así lo aseguran también quienes han optado por comprar o vender durante los últimos días. Cambiamos un poco de dólares. ¿Y cómo encontró el cambio? Poquito bajo, está bajando el cambio, ¿no? En la mañana cuando pasé a 7.90 y ahora están pagando ya 7.95. Pero igual sigue bastante bajo. Sí, en relación a meses anteriores, sí. Está barato, pero como te digo, yo tuve la mala suerte de comprar caro. Vemos que la oferta es muy variada y los precios son muy variados. De todas formas, un cambio más conveniente no es el único beneficio que podría traer para la ciudadanía, ya que el dólar a un precio menor en el país podría tener incidencia directa en los precios de los productos importados, lo que a su vez impactaría en el precio final de venta. Es una buena noticia para el país, considerando de que todos los productos que sean importados, que vengan desde el exterior, van a llegar con un menor costo única y exclusivamente por efecto cambiario. Y esto, cuando ya se empiece a traducir en que el consumidor final esté pagando un precio menor, va a apoyar a que la inflación siga cayendo. Además, siempre en estos casos surge la duda de si es buen momento o no para comprar dólares mientras los precios estén bajos, sumado a si conviene realizar algunas transacciones con este tipo de cambio. Siempre positivo diversificar las monedas a través de las cuales se invierte y se ahorra. En segunda instancia, esa pregunta hay que responderla desde el punto de vista de qué es lo que va a ocurrir con el dólar durante este año 2023. Y ahí no nos parece tan buena idea comprar en los precios actuales, dado que las 3 variables principales del dólar marcan que probablemente durante este año 2023 debiésemos tener caídas aún más profundas en las cotizaciones del dólar en Chile. De todas formas, en caso de querer comprar dólares durante este tiempo, la recomendación es cotizar y hacerlo siempre en lugares establecidos, ya sea casas de cambio o en las propias entidades bancarias. Bien, vamos a ir a otro tema. Esta es una buena noticia respecto a cómo el mundo está mirando a nuestro país en términos de polo de inversión, de seguridad también para generar esas inversiones. Y tiene que ver con los últimos antecedentes sobre el riesgo país. Chile, después de largo tiempo, logró retomar el liderazgo a nivel latinoamericano en esta medición que lo que permite es saber cuál es el riesgo asociado a las inversiones que se puedan realizar eventualmente acá en Chile. El instrumento de medición para esto son los CDS, que son los Credit Default Swaps, que son instrumentos que miden qué tan probable es que un país
tenga riesgo de un default, de un no pago de sus compromisos. Bueno, y ese indicador, que es el estándar para medir riesgo país, según la publicación de Bloomberg este lunes, muestra a Chile recuperando el liderazgo en Latinoamérica, superando así a Perú y a Panamá. Hay varios factores que explican esto. Algunos tienen que ver con lo que está ocurriendo internamente. Chile ha dejado atrás el proceso constitucional, por ejemplo, que había generado mucha incertidumbre, que había elevado el riesgo país y que había también de paso debilitado el peso chileno frente al dólar. Esos factores aparecían como alguno que podía generar más riesgo en este indicador. Pero ya saliendo de ese proceso político y con un dólar que además se ha ido debilitando, o al revés, un peso chileno que se fortalece. Hoy día el precio del dólar está por debajo de los 800 pesos. Son dos factores que inciden entonces en que el riesgo país de Chile caiga. Y por otra parte, en el caso de Perú, hay una crisis política con protestas muy violentas en algunos casos que han paralizado gran parte del país, sobre todo la zona sur, y que tienen sumido al vecino del norte en un proceso que no tiene aparentemente solución pronta, dice el reporte de Bloomberg. Por otro lado, también una disputa de impuestos en Panamá amenazaba con detener la producción de su mina de cobre más grande y podría también sentar cierto precedente para los inversionistas. Como ven, entonces, son factores internos y otros relativos a la posición de Chile los que han permitido que nuestro país recupere el liderazgo con el menor nivel de inversión de riesgo, de riesgo país para la región. Aquellos, por el contrario, que son los países más riesgosos en Latinoamérica, están Argentina, Venezuela, Ecuador, Brasil y Colombia. Vamos a otro tema. Este martes entra en plena vigencia ya el TPP-11, este tratado transpacífico al que Chile suscribió recientemente, no exento de problemas, eso sí, desde el punto de vista político para el actual gobierno, considerando que la posición era bien crítica respecto a este tratado. Pero finalmente el proceso está en curso con las side letters también que el gobierno logró negociar con algunos de los países asociados. Esto va a tener implicancias directas una vez que entra en vigencia el día de mañana, este martes. Daniela González reportó el tema. Se aprueba entonces el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífica. Aprobación que no estuvo exenta de polémicas y que este martes, cuando entre en vigencia el TPP-11, quedarán atrás, como la tensión que se generó entre el Senado y la moneda por no ratificar de manera inmediata el acuerdo comercial. El llamado entonces es al Senado, a los senadores, algunos, que se han referido críticamente a esta decisión del presidente, que así como el gobierno respetó y ha respetado la decisión del Senado, ahora le toca al Senado respetar la decisión del presidente. Era la advertencia de la moneda. La decisión en ese momento fue esperar el resultado de las side letters con cada uno de los 10 países que la suscriben. Esto por las dudas asociadas a la soberanía de Chile en algunas materias y a la lógica de extractivismo del tratado. Pese a ello, el TPP-11 fue ratificado por Cancillería a fines de diciembre del 2022. Nada en el TPP-11 impedirá que nosotros tomemos nuestras decisiones de acuerdo a nuestras necesidades e intereses en los distintos ámbitos de política pública, por cuanto los textos que se acordaron y que finalmente entrarán en vigencia son textos que permiten y generan la libertad en esta política pública importante para nuestros países. Las críticas de grupos políticos y ambientalistas apuntan al posible beneficio que recibirían las multinacionales, considerando que Chile ya tiene tratados con cada uno de los países que firman este acuerdo. Sin embargo, hay quienes destacan que la integración económica permitirá tener acceso a un mercado de 500 millones de personas, algo así como un 15% del PIB mundial. Principalmente en lo forestal, en lo acuícola, en lo agrícola, a generar efectivamente nuevas oportunidades de empleo, principalmente por el crecimiento que de alguna manera estancaba el no tener las mismas condiciones de acceso a mercado que nuestros competidores en ciertos productos, como por ejemplo los textiles. Existe una mejora del acceso, por ejemplo, de actores como Vietnam, y que puede generar también menores precios, por ejemplo, en el retail. El TPP-11 es un paso muy importante para Chile, que nos ubica en una posición de igualdad con los principales países que nos compiten. Es decir, dejamos al lado las cosas anexas y podemos solamente enfocarnos en vender nuestros productos
basados en calidad. Hay una larga fila de gente y de países que quieren entrar al TPP-11 y en esos lugares vamos a poder también competir. Un tratado que podría dar más empleos, considerando la posibilidad de acceder a tarifas arancelarias de 0% para casi 3.000 productos, lo que beneficiaría a agricultores y ganaderos. Este martes 21 de febrero, el TPP-11 entrará en vigencia por plazos asociados a la ratificación realizada hace 2 meses. Eso no depende de la side letter, sino que es un plazo que fue establecido en la ley. Y conforme a la voluntad que aprobó el Congreso Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha estado trabajando en su implementación con todos los ministerios y servicios asociados. Es lo que corresponde y para eso ya había una hoja de ruta. Un tratado que beneficiaría a más de 3.000 productos con rebajas arancelarias. Incluso, en algunos casos, se eliminarán estas barreras. Bien, con esta información nos vamos a ir a la pausa. Al regreso, en la entrevista de hoy, vamos a estar conversando con la subsecretaria de Turismo, Verónica Kunze, analizando la situación en la zona sur tras los incendios y otras noticias del sector. Volvemos de inmediato. Más allá. Ya estamos de vuelta aquí en Agenda Económica y les vamos a contar de un indicador bien interesante que le toma el pulso al sector del comercio a nivel nacional y sus perspectivas para el próximo año. La verdad es que este sondeo que elabora la Cámara Nacional de Comercio muestra que hay cierto ambiente de pesimismo al interior del comercio minorista, de hoteles y restaurantes. El índice general de confianza que elabora la CNC alcanzó un rango moderadamente pesimista en su última medición. Registró 21,3 puntos en terreno negativo en una escala que va de menos 100 hasta los 100 puntos. Y esto baja 3,6 unidades respecto al reporte anterior. ¿Y por qué es tan relevante? Porque ante un escenario que se proyecta va a estar difícil para este año desde el punto de vista macroeconómico, con expectativas negativas, además de un 2022 que ya en la segunda mitad empezaba a mostrar algunos reparos y algunos datos negativos. Bueno, lo que viene a partir de eso es que el 17% de las empresas de estos sectores, comercio, hoteles y restaurantes, estaría evaluando reducir personal en el primer semestre de este año. No se trata solamente de expectativas, sino que eso se traduce también desde el punto de vista bien concreto en una reducción de personal. De hecho, el 53% de las empresas encuestadas cree que el escenario económico va a empeorar este semestre. Y de ahí entonces que el 17% de las empresas consultadas por este sondeo pueda reducir su personal o lo esté planeando por estos días. Eso se suma también a que un cuarto de los encuestados, el 25%, dijo que ya redujo su planilla de trabajadores durante el segundo semestre del año pasado. El dato cobra más importancia si es que pensamos que el sector del comercio es uno que genera mayor cantidad de empleos a nivel nacional en conjunto con el sector de la construcción y el sector del agro también, sobre todo en esta época. Cuando se indaga un poco más en estos números, también podemos ver que un 50% de grandes tiendas y supermercados indica que va a rebajar el número de trabajadores en los primeros 6 meses. Es decir, estos dos segmentos son los que concentran principalmente esa opción dentro de la estrategia que deben planear para enfrentar un año que viene desde el punto de vista de estos sectores, comercio, hoteles y restaurantes, bastante más difícil. Escuchemos a Bernardita Silva, es la gerente de estudios de la Cámara Nacional de Comercio, quien explica cómo se ve a través de este sondeo el panorama para este sector. El índice de confianza del comercio minorista, hoteles y restaurantes comienza el primer semestre de este año en un nivel moderadamente pesimista, por debajo de lo que se reportó en el periodo anterior. Hay un gran porcentaje de empresas de estos sectores que experimentaron y esperan seguir experimentando una desaceleración durante este primer semestre. Y las tiendas por departamento y supermercados son el subsector que alcanza el nivel de pesimismo más bajo de los rubros estudiados, principalmente por una mayor desaceleración que han sufrido en sus ventas tras un histórico 2021. Y en el otro extremo está hoteles y restaurantes, que es el que alcanza el menor nivel de pesimismo. Por tamaño de empresa se continúa evidenciando, al igual que las mediciones anteriores, un mayor pesimismo en las empresas de menor tamaño que en las más grandes.
Bueno, vamos a seguir hablando de los balances que se hacen, pero en otro sector de la economía, en el ámbito turístico, donde se ven noticias de dulce y agraz, podríamos decir. Por una parte, los incendios han afectado a buena parte de la zona sur de Chile y eso ha repercutido también, como en otros sectores económicos, también en el turismo. Pero por otro lado, también hay noticias alentadoras desde el punto de vista del tráfico aéreo, por ejemplo. Bueno, vamos a conversar de estos temas. Estamos en contacto con la subsecretaria de Turismo, Verónica Kunze, aquí en Agenda Económica. Gracias por conversar con nosotros, subsecretaria. Hola Sebastián, un gusto estar acá, gracias. Igualmente. Me gustaría que partiéramos analizando lo que ocurre en el sur primero, subsecretaria, y ver el panorama que se ha trazado a partir de estos incendios. Ya van más de 2 semanas desde que comenzaron los focos más agresivos en la región de Ñuble. Evidentemente eso tiene repercusiones. ¿Qué catastro tienen ustedes hasta ahora del perjuicio que ha significado para la industria allá en el sur? Bueno, estamos terminando de elaborar el catastro definitivo con toda la afectación, ya sea directa o indirecta. En el caso directo, ¿no es cierto?, principalmente a personas, empresarios o empresarias que se les quemaron infraestructura, maquinaria, también ganado, bosque, etcétera. Pero en el caso del turismo, donde se ve la mayor afectación es en forma directa, porque lo que ocurrió es que hubo una demanda que se tenía proyectada, reservas que habían de gente que finalmente no llegó a la zona. Entonces eso es lo que está afectando principalmente a las comunas en la zona sur del país. Y que hay que considerar que esta era la primera temporada alta donde se proyectaba muy buena llegada de turistas, sobre todo considerando que ya iba a ser un año sin restricciones de la pandemia, donde la gente iba a poder desplazarse sin ningún tipo de restricción. Por lo tanto, las expectativas eran muy positivas, pero bueno, los incendios lamentablemente hicieron otra cosa. Subsecretaria, ¿y tienen ustedes cifras o estimaciones de qué porcentaje alcanzaron las cancelaciones en estas últimas 2 semanas? Bueno, es variable, pero en las zonas, en algunas localidades más complejas, digamos, donde hubo una mayor cantidad de incendios, por 1 o 2 semanas las cancelaciones, sobre todo en lo que son los alojamientos, llegaron a casi un 100%, en algunos casos, en otros un 70%, o sea, estamos hablando de una cifra bastante importante de cancelaciones, bastante alta. Hay que especificar sí que es por un periodo, ¿no es cierto? Son 2 o 3 semanas, no es que haya ocurrido todo el mes o tampoco previo a febrero, pero sigue siendo un número bastante importante. Sí, sin duda. Y como decía usted, en un momento de peak, digamos, para la actividad turística, ¿usted siente que es posible, o ven desde la subsecretaría que es posible ir recuperando eso en los días que quedan de febrero o ya eventualmente en marzo? Bueno, lo que nosotros conversamos cuando yo fui a la región de la Araucanía, el director nacional fue a la región del Ñuble, lo que estuvimos conversando con los alcaldes, con los gremios turísticos, los distintos empresarios, también autoridades de gobierno en la región, es ver la posibilidad de efectivamente realizar aquellas actividades o algunas de las actividades que se tenían proyectadas realizar en febrero, algunas fiestas o algunas otras cosas, realizarlas durante marzo con el fin de extender un poco lo que es la temporada alta y poder llamar también a la gente a que visite las comunas que se vieron principalmente afectadas, ¿no es cierto? Un turismo que vaya en ayuda de la recuperación de esta zona, porque hay que considerar que para el turismo, los meses de enero y febrero principalmente, con el turismo nacional, es el mes donde los empresarios turísticos logran recaudar la mayor cantidad de ingresos que les permiten, en cierta forma, también subsistir durante todo el año. Entonces, nosotros hacemos un llamado a que cuando demos a conocer todas las actividades que se estén planificando para marzo o incluso para el resto del año, a que la gente pueda visitar las zonas más afectadas y así ayudar y colaborar con estas empresas que se vieron muy afectadas por los incendios. Sí. ¿Va a haber medidas especiales en todo caso para estos sectores o está dentro de las líneas de apoyo que se están levantando para todos los sectores productivos afectados, subsecretaria? Bueno, hay un levantamiento general para todos los sectores productivos, como Ministerio de Economía, ¿no es cierto?, se está haciendo un levantamiento generalizado, como yo decía, de afectación directa por un lado, donde se van a bajar después instrumentos Corfo, Cercotec, se está viendo también con Banco Estado, algunos otros instrumentos que puedan ir en ayuda más allá de todas las otras iniciativas que estamos realizando como gobierno. Eso para los que tienen afectación directa, y para los que tienen esta afectación indirecta, ¿no es cierto?, es
ir en ayuda con actividades, quizás con algunos programas sociales también de Senatur. Ahí tenemos que ver, terminar de hacer bien este catastro de afectación para ver dónde se pueden ir dirigiendo y destinando las ayudas. Claro, porque además no solo se trata del daño económico de las cancelaciones que se hayan producido durante estos días, sino también del periodo de tiempo que les pueda tomar recuperarse a muchos de ellos, si es que eventualmente hubo pérdidas, por ejemplo, de cabañas, suponemos, u otro tipo de instalaciones turísticas. Claro, por suerte, digamos, la afectación directa en el rubro turístico, si bien hubo algunos afectados en que sufrieron pérdidas completas de algunas cabañas o otras instalaciones turísticas, digo por suerte, en la mayoría de los casos la afectación es más bien indirecta, sin lamentar obviamente de aquellos casos que sí hubo una afectación indirecta, y esos hay que ver cómo se les ayuda con algunos instrumentos específicos para que vayan en recuperación de las instalaciones que tienen, que es lo que les genera también los ingresos, porque son las instalaciones turísticas los que llaman a la demanda y al turismo a visitar en las distintas comunidades. Ajá. Subsecretaria, de todas maneras hay otras noticias que pueden ser un poco más alentadoras también para el turismo. Hoy día veíamos un reporte que traía el diario Pulso respecto al aumento en el tráfico aéreo a nivel nacional y que por primera vez desde el inicio de la pandemia volvíamos a superar en un mes más de 2 millones de pasajeros transportados. Es un repunte importante. ¿Cómo ven ese dato desde el punto de vista del proceso de recuperación, que ha sido largo y lento también para este sector que es clave en el turismo? Ha sido bastante largo y bueno, digamos, las proyecciones que nosotros teníamos a principio de temporada es que era que respecto al turismo interno se iban a realizar 30 millones de viajes con pernoctación esta temporada alta. Parte importante de eso, ¿no es cierto?, se realiza vía aérea, como tú decías, hay un aumento considerable del transporte aéreo nacional, pero también el transporte aéreo internacional y la cifra de cierre, por ejemplo, de la llegada de turistas extranjeros a nuestro país en enero, fue de cerca de 480.000 turistas extranjeros. Esto también va indicando, digamos, la tendencia al alza que hemos visto durante los últimos meses, sobre todo desde que eliminamos las restricciones sanitarias o que íbamos flexibilizando las restricciones sanitarias, se iba viendo un repunte de este turista extranjero. Así que tenemos buenas proyecciones, a pesar de los incendios que lamentamos, siguen siendo buenas proyecciones para algunas otras localidades, y esperamos que la temporada alta finalice positivamente. Sin embargo, todavía vamos a estar un poco por debajo que en un año normal, pero esperamos recuperarnos a finales de este año. Sí, eso le iba a preguntar. ¿Hay expectativas de en algún mes o momento del año en que ya se pueda recuperar los niveles prepandemia? Porque todavía estamos algo lejos de eso. O sea, las cifras de turismo interno nos indican que las cifras prepandemia ya se recuperaron, que los turistas nacionales estamos viajando más a lo largo de todo Chile. En el caso de los turistas extranjeros, las cifras de enero indican que estamos en un 93% de lo que fue en enero del 2020. Nosotros teníamos proyectado que vamos a llegar a cifras pre-pandemia o un año normal para el segundo semestre de este año y esperamos que eso se cumpla un poquitito antes si es que toda la tendencia sigue como hasta ahora, lo cual sería una muy buena noticia poder recuperar las cifras de turistas extranjeros para mediados, tipo tercer trimestre de este año. Yo creo que por ahí deberíamos estar recuperando lo que llegaba en un año sin pandemia. Bien, subsecretaria Kunze, gracias por conversar con nosotros. A ti, muchísimas gracias, nos vemos. Hasta luego. Bueno, cerramos Agenda Económica, gracias por acompañarnos. Por supuesto vienen más informaciones acá en CNN Chile. Nosotros nos reencontramos mañana muy temprano con otra edición de Agenda Económica.